Buenas noches, me voy a presentar. Mi nombre es Fausto Emanuel. Me hago llamar así en las redes sociales. Mi nombre legal casi no lo utilizo, el nombre que me ha dado el Estado. Eh, yo soy periodista en México por la UPAEP en el estado de Puebla. Aquí en Estados Unidos, a través de la Universidad Interamerican, Maestro Pedro reconoció algunos estudios de administración. Ah, Soy apasionado por las leyes. Acá, por tanto, me gustan las leyes. Además de ser albañil y de ser multiusos, desarrollé el oficio de lo que le llaman acá paralegal, o sea, hago como papeles legales. Y pues gracias al maestro, desde hace varios años, creo que fue desde el 2012, me empecé a meter en estas cosas legales. Y bueno, pues agradezco que me hayan dado la oportunidad de estar acá con ustedes. Antes de comenzar de lleno al tema, tengo que hacer todos estos tipos de introducciones. Voy a hacer también lo que le llaman acá un legal disclaimer. Y bueno, esto sí lo tengo que leer. Dice así, dice, en este momento hago un descargo legal y un aviso legal, lo que en inglés se conoce como un legal disclaimer. Cualquier información que salga de mi boca o expresión de mi persona a través de mi voz solamente es información que tú puedes usar como a ti te convenga. Es responsabilidad tuya el uso que le Sí, des. échesela toda. No estoy aconsejando nada, no estoy dando asesoría legal, no soy abogado, y si poseo alguna licencia no estoy actuando bajo la capacidad de esa licencia. Dentro de esto que conocemos como la Matrix, también este conocimiento podría denominarse un conocimiento ficticio, y por lo tanto mis pensamientos acá expresados pueden tomarse solamente como mi opinión, lo cual también es independiente a la opinión de la plataforma. Ahora bien, todos sabemos por referencias inmediatas que usaremos algunas partes de la escritura de la Biblia. Yo no conozco el Corán, no es mi contexto, no conozco los Vedas, no conozco el Bhagavad Gita, nada de eso. Mi contexto es este contexto judeo-cristiano. Tomaré algunas referencias bíblicas y también debo aclarar algunas cosas en el aspecto del lenguaje. Debo aclarar que a lo largo de esta conversación utilizaré un cierto lenguaje, palabras y conceptos muy personales que pueden ser diferentes a los conceptos y palabras que tal vez ustedes estén acostumbrados a escuchar o a utilizar en su vida o en esta plataforma, en este contexto, dado que son las palabras que yo utilizo, mis estructuras conceptuales para poder entenderme y poder explicar algunas cosas. Por lo tanto, utilizaré algunas analogías o comparaciones para que en tu mente tú puedas traducir lo que yo te vaya tratando de explicar. Ahora bien, eh, algo muy importante que yo he aprendido a lo largo de mi vida es la intención con la que hacemos las cosas. La intención, hacia dónde vamos a dirigir esta conversación, es la siguiente. Mi propuesta, mi intención de esta conversación, de este tiempo, es dirigirte hacia la observación interior, hacia la observación de tus acciones, para que siendo consciente de ti mismo, seas coherente con lo que tú vayas a decretar o con lo que tú vayas a escribir, y adquieras poder sobre ti mismo, por lo tanto puedas adquirir poder sobre lo que le llaman el mundo espiritual, y así lo reflejes en el mundo material. Porque puede ser que haya muchas personas o algunas personas que piensen que con hacer un decreto o escribir algo van a hacer un cambio, y hay muchos mitos en relación a esto. No es así. Entonces yo quiero compartir mis experiencias, mis conocimientos que he adquirido, conclusiones, abstracciones con respecto a este tema, hablarte desde mi corazón, ¿sí? Más que de la mente, más que llenarte de información de qué tan corrupto está el sistema, que probablemente es información amarillista que no te vaya a servir, que no vas a saber utilizar.
quiero dispersar esa confusión de la mente respecto a este tema y activar en ti un compromiso de conocerte más, de conectarte con tu poder personal y con tu autenticidad para que lo que escribas te funcione, porque no todas las cosas funcionan. Entonces puede ser que la audiencia o el entrevistador, la energía del grupo, lleven o redireccionen la energía de este tema hacia un lugar, pero mi intención acá es clara: quiero activar tu poder, dejarte una tarea para que si verdaderamente estás interesado en estos temas legales que son muy son densos, si verdaderamente tú hagas tu tarea, tú escribas lo que tú tengas que escribir, tú hagas las acciones que tú tengas que hacer, y de esa manera tú seas soberano de ti, de tu familia, de tus bienes, y así actives tu poder para que puedas abrir puertas y puedas cerrar puertas a través de los contratos y decretos que tú vayas a hacer en tu vida. Esto es importante aclarar: la intención. Esa es mi intención. Hacia eso quiero dirigir la energía del grupo. Estamos acá con 20 participantes. El maestro ha mencionado algo muy cierto: con quién contamos y con quién no. Entonces, partimos un poquito de esa energía, un tanto de dolor, un tanto de tristeza. Eh, Sin embargo, vamos a mover la energía hacia esto que tal vez no tenga mucho que ver con eso, porque depende de tu intención, es hacia donde la energía va a ir. A donde tú te enfoques es como que abres una puerta y hacia ahí te vas, en el universo, en el mundo de la mente, etc. Voy a hacer lo que pues en el mundo cristiano pues lo equipararían a conectarte. Simplemente voy a calmar mi mente y en este momento yo conecto mi mente egoica, mi ego, con la conciencia superior a mí. En otras palabras, con mi yo interno. Voy a respirar para que no solamente hable mi mente de el ego, sino realmente pueda yo tener algo de valor para ustedes y que use las palabras correctas para que ustedes puedan aplicar lo que necesiten en sus vidas. Antes de preparar este tema, hice un video que vamos a llamarle la primera parte, las bases. Si tú le haces clic ahí, va a haber un video que tiene bastantes referencias en las descripciones, lo puedes ver después, porque estamos aquí hablando de algo muy básico que existe y ha existido en el universo siempre, que le llamamos acá un trust, le llamamos un fideicomiso, le llamamos una hacienda. Y eso es el corazón de toda esta conversación, porque hay cosas que tú puedes aplicar para las cosas materiales, hay cosas que las debes aplicar a las cosas espirituales, y cuando las tratas de mezclar, debes de tener la habilidad y sabiduría para saber dónde va una cosa, dónde va otra cosa, y cómo conjugarlas para tener el efecto que tú quieres. Y esto vamos a tomarlo como algo sencillo que vivimos hace unos años y que todavía en algunos países lo están viviendo: la pandemia con el piquete, ¿verdad? Y el bozal que obligaron a la gente a ponerse por mucho tiempo y que todavía anda por ahí. Si una persona declaró su soberanía y una persona hizo tantos papeles y una persona aparentemente se sacó del sistema, ¿por qué le afectó esto al grado de paralizar su vida, al grado de impedirle trabajar, al grado de forzar a ciertas personas a que se pusieran ese piquete, si no, no podían trabajar? ¿Por qué hay cosas que sí funcionan y por qué hay cosas que no funcionan? Hay que entender esto de una manera muy importante. Y vamos a pasar un poquito a la historia
después me regreso a este asunto, porque vamos a hablar de los hechos históricos que nos han traído hasta este momento, lo cual voy a dedicar un poquito tiempo. Después vamos a hablar de cómo son los efectos de esto que ha sucedido ahora en nuestras vidas a nivel mundial. Vamos a hablar de cómo te han hecho una personalidad ficticia y vamos a hablar de los caminos que tú puedes elegir para liberarte, ¿verdad? Y ese es mi enfoque al final. El punto número 4, cómo liberarte, cómo ser soberano, qué realmente significa eso. Ahora, para esto vamos a tener en cuenta los siguientes conceptos. Lo voy a poner acá también en donde está el texto. Todos yo creo que van a poder ver este mensaje y aquí está, ¿verdad? Conceptos importantes dentro de este tema: libertad, contratos, jurisdicción, leyes espirituales, leyes materiales, legados, hacienda, transferencia, albacea, ilusión, dinero, bancos, los agentes, licencias. Todo esto de lo que estamos dando solamente una pequeñísima introducción tiene que ver con todo esto que son las leyes espirituales y leyes materiales. Tienen un nombre en un lado, tienen otro nombre de otro lado, pero vamos a partir de esta idea que es la siguiente. La base de esta conversación son los contratos. Todo tiene que ver por un contrato y todo tiene que ver con romper un contrato y con hacer un nuevo contrato. Todo tiene que ver con entender que todo esto que tú decretes por tu boca o que tú escribas en un documento y lo hagas que te lo reconozcan o no te lo reconozcan, finalmente tiene que ver por contratos. Ahora, aquí en las referencias, ahí en el video que yo he puesto en YouTube, vas a encontrar una lista de muchas referencias. Entre esas te voy a compartir una muy importante que yo te invito a que estudies el trabajo de Santos Bonacci. Estoy dando, anótenlo o guárdenlo en su computadora o tómenle una foto porque les va a servir después. Este video tiene que estar de alguna manera en español y si no está en español vamos a ver la manera de traducirlo, pero todo comienza, vamos a detenernos un poquito en la historia en el año 1302. Hay más historia, pero no puedo ir a toda la historia. Vamos a detenernos en ese capítulo de la historia donde la Iglesia Católica decretaba bulas. Bulas papales no eran otra cosa que trusts expresados o de otra manera contratos expresados que ellos lo hacían legales por la autoridad que ese momento tenían, las bulas. Entonces, esta bula que se decretó en el año 1302, esto no lo voy a poner ahí, solo lo contamos así. Después, si tú quieres, puedes averiguar. En esta bula, el Papa Bonifacio VIII, en el año de 1302, declaró que la Santa Iglesia, de la cual la Santa Iglesia Católica no había salvación fuera de ella, tenía potestad espiritual y tenía potestad terrenal en todo lo que abarcaba. En otras palabras, la Iglesia Católica en estas bulas dijo: todo lo que está en la tierra le pertenece a la Iglesia, porque a la Iglesia se le dieron las llaves de Cristo y todo lo que tiene que ver con esta interpretación de la Biblia, y Roma decretó que todo era de la Iglesia. Entonces, a través de estas bulas, de estos tratados, de estos acuerdos, de estos decretos, Roma fue ganando territorio, territorio, territorio legal. Esto no se queda solamente a que era aparentemente una institución espiritual. Sabemos que nunca ha tenido nada que ver con eso, todo lo contrario, ha sido político,
pero lo hizo legal. Esa es la cuestión interesante, que todo lo que tú puedas ver en las cortes, en la policía, en las corporaciones, tiene un fundamento netamente religioso. Entonces, este asunto de la bula, anótalo por ahí cuando veas el video, haz tu averiguación, es como la raíz de todo. Ahora, después de esto vino otra bula, y esta bula fue la bula del pontífice romano, y esta bula se hizo en el año 1455 por el Papa Nicolás V. Entonces acá el Papa comenzó a dar autoridad a los demás países, a los demás reinos, para que actuaran como sus administradores, declarando que todo lo que descubrieran o conquistaran también iba a ser parte de el Imperio Romano. Entonces con esto vinieron los descubrimientos de América. Portugal se le quedó, Brasil fue parte de Portugal, toda América parte de España, pero siempre bajo tratados que había con la iglesia, y de tal manera la iglesia fue ganando territorio y territorio por parte de sus administradores. El Rey Eterno, que fue emitida por el Papa Sixto IV, que ya confería directamente poder eterno a los reyes y a la Iglesia Católica. Entonces la cuestión se fue volviendo más poderosa para el imperio, hasta que vamos a concentrarnos en algo muy importante, que ya en la jurisdicción inglesa, el rey Enrique VIII, por cuestiones políticas de ese momento, se le ocurrió declarar que las personas estaban muertas, porque la cuestión de la peste, y para que tú comprobaras que estabas vivo, tendrías que declarar en un documento expreso que tú estabas vivo, lo que después le conocen como el Living Trust, o una declaración viva de Hacienda, reclamando tu derecho de declararte vivo porque el Estado te había declarado muerto. Entonces, hay toda una historia que es bastante denso poder ponerte aquí en unos 10 minutos, por las cuales esto del piquete y esto de la mascarilla legalmente fue posible para poderte obligar a hacer cosas que a la humanidad nunca le habían podido hacer. Es decir, no es algo sencillo que pueda explicar ahora, pero la historia es un poquito importante para entender por qué estamos donde estamos. Ahora, vamos a pasar al punto rápido número 2. ¿Cómo ves los efectos de todo esto? Los efectos de todo esto los puedes ver en la creación de la ONU, en la creación del Foro Económico de Davos, en la creación de el Fondo Monetario Internacional, en cómo las corporaciones han tomado más poder sobre la soberanía de los países, en cómo los países se han incorporado de cierta manera a Washington, D.C., como corporaciones que a su vez están vinculados e incorporados a Londres, que a su vez están bajo la corona, bajo el Vaticano. Entonces se ha hecho un entramado tan complejo de cómo este mundo funciona legalmente, ficticiamente, que es por lo cual, como lo explicaba el maestro, esta gente es capaz de hacer todas sus fechorías de manera protegida, ¿verdad? Yo no sé qué canales de información tú utilizas para informarte. Personalmente yo sigo muchos canales en Telegram. Les recomiendo mucho a Rafa Pal y otros más como Quinta Dimensión o como Divulgación Total, así, donde de alguna manera te van contando lo que está pasando ahorita en esto que yo denomino la Tercera Guerra Mundial, donde fuerzas políticas
están enfrentándose constantemente para desmantelar todo esto, por así decirlo. Tú puedes ver los efectos de todo esto que tiene toda una historia en cómo el mundo está organizado ahora, pero sobre todo, esto sucede porque tú eres una personalidad ficticia ante ellos. Es decir, te han creado un certificado de nacimiento, te han creado una identificación, te han creado un nombre. Como yo lo decía anteriormente, tú puedes allí verificar en todos los links que yo he puesto en el video que les compartí, que yo le he llamado referencias. Tú puedes verificar si tienes el tiempo y la paciencia, aquí lo voy a poner en el mensaje, tú puedes verificar bastante información de cómo esta personalidad ficticia funciona. Ahí he puesto algunos links. Entonces, todo esto bajo este mundo ficticio es legal. Pueden hacerlo. Yo no sé cuántas personas de los que están ahorita escuchándome viven en los Estados Unidos, pero los que vivimos acá podemos ver realmente todo lo que ha pasado aquí y cómo cada jurisdicción, cada departamento de salud de nuestro condado nos ha obligado o ha obligado a algunos a hacer ciertas cosas de manera legal, aparentemente, pero fundamentado. Ahora bien, vamos a pasar a lo más importante que yo quiero dejarte a ti en esta noche. ¿Qué caminos puedes tú utilizar para liberarte? ¿Qué caminos o qué alternativas o qué? La pregunta siempre es, pero ¿cómo le hago? ¿Pero qué puedo hacer? Hemos platicado mucho acerca de esto. No tenemos tal vez la preparación legal que tú tienes y hemos estado escuchando varios videos de todo esto sobre la ley natural, de todas estas cosas y estamos algo en conocimiento de varias cosas. Con Viviana platicamos, con algunos hermanos y creo que sí tenemos conocimiento de todo lo que estás diciendo y de la historia, bueno, pues es evidente para todos nosotros, ¿no? Todo esto es evidente, el poderío del Vaticano sobre todo lo demás, la corona, Washington, etcétera, lo hemos platicado, lo ha platicado el maestro y creo que estamos conscientes de todo esto. No era en realidad una pregunta, sino adicionar un comentario a todo lo que estás diciendo. Porque yo conozco a Fausto desde que Permítame Fausto. apagar la luz porque no me gusta mi iluminación. Puedes seguir hablando, maestro. Sí. Yo quiero decirle que conocí a Fausto cuando era bien jovencito y Fausto visitaba a Alhambra. Y bueno, después que yo tuve que salir de la denominación, yo quedé empeñado en $135,000. Entonces, hay un hermano que me ayudó bastante a salir de esa situación y entonces le pedí a Fausto que me ayudara a salir de la situación que tenía porque lo iba a perder todo. Y él fue el que concluyó, estudió bien, se metió bien y lo que él me dijo me espantó, me espantó. Es horrible, es espantoso el sistema y Fausto fue quien me ayudó. Gracias. No sé qué decirle. En ese momento, pues simplemente yo absorbí mucho conocimiento. Fue muy difícil y le paré porque realmente me estaba desbalanceando mucho mi vida y por eso ahorita no me voy a enfocar en eso, pero simplemente pues ahí estaba usted y ahí estaba yo. Tal vez tú quisieras, y ya hablo en general para el grupo, para los que me escuchen, tal vez tú quisieras escuchar cómo hacerle para ser libre y soberano. Tal vez quisieras saber qué es lo que realmente tienes que escribir, o tal vez quieras saber
un poquito más sobre esto, debo decirte lo siguiente. Antes de escribir cualquier decreto o antes de hacer un trust, de hacer una hacienda para poner en cuidado tus bienes materiales, antes de hacer lo que tú quieras hacer materialmente, legalmente o espiritualmente, tú tienes que ser consciente de cómo lo que tú escribas o lo que tú estés decretando va a ser reconocido. Eso es muy importante, que sea reconocido, porque tú puedes escribir lo que quieras y probablemente eso pueda ser para engañarte. Y eso que tú escribas o que decretes puede ser reconocido o no, tanto por una autoridad material como por una autoridad espiritual, puesto que según los cambios, los ajustes que tú hayas realizado en tu interior, eso va a tener efecto o no. Por eso a algunas personas les funciona lo que hacen y a otras personas no les funciona lo que hacen. En toda esta lista de referencias que están tanto en español como en inglés, tú vas a ver ejemplos de cómo sí funciona y cómo no funciona, porque no es lo que tú tengas en la cabeza, no es lo que tengas de información. Yo he hecho muchos papeles, he hecho muchas cosas, hay cosas que han funcionado, hay deudas que he quitado y hay deudas que no he quitado, hay cosas que no he funcionado. Para ser honestos, ha sido más sencillo haber podido quitar una deuda más grande como la que tenía el maestro que quitar una infracción de automóvil de $120. Ha sido más complicado y no las he quitado, no lo sé, no es el conocimiento, es cómo tú hayas arreglado adentro tus asuntos internos. Continúo. Aquí, por ejemplo, es integrar, para que no haya desbalance, integrar la parte, como la llama espiritual, o sería moroncial, con el material, para que resulte, para que se dé, porque entiendo yo que esto es como una gran maraña que crearon para desbalancearnos también, porque por eso cuando tenemos alguna cuestión económica, que es donde más como que llega la cuestión, porque nos han manejado de ese lado, es un momento a veces caótico cuando no tenemos labor o no tenemos la entrada económica, financiera, y es como, uno sabe, bueno, en mi caso me ha pasado de que yo sé que tengo dinero, pero no sé dónde, pero lo tengo. Y de pronto es porque es la energía, pero para no crear desbalance, ¿cómo se podría hacer para que en el momento que se realice o se efectúe la documentación quede todo nivelado, digamos, tanto aquí cuando se haga documentación para no ser más esclavos, digamos, por ejemplo, ya no, desde también no escribir con mayúsculas, porque es lo que estaba lloviendo, el hablarlo, el sentirlo, ¿qué tanto puede haber más para poder Marisela, nosotros mismos ¿verdad? balancear todo? Sí, sí, ¿De hola, dónde, perdón, de no dónde mi me nombre. hablas? Creo que al principio entraste, estás en Chicago, estás bajo la jurisdicción de Estados Unidos, ¿verdad? Estás acá. Sí, así es. Ok, ok, bueno, puedo entenderte un poquito y bueno, el cómo otra vez. Voy a brincarme, para entrar al corazón de esto. Entendemos lo que es un trust, lo que es una hacienda. Vamos a imaginar un triángulo Uh-huh. donde arriba está la persona que otorga, vamos a llamarle el trustor, o el que está regalando un bien. Vamos a poner en la parte de abajo el que recibe. Esto es algo muy importante porque es la base de todo esto que ha hecho el mal, la iglesia. Lo que tú haces cuando pones a tu casa en un trust, lo que haces cuando pones tu casa en una hacienda, en un testamento, lo que haces cuando registras tu auto, es lo mismo lo que haces cuando tú vas a comprar una leche en el supermercado, te dan un recibo, todo es un trust,
todo tiene que ver con un trust, es un triángulo, el que da, el que recibe, pero no porque sea suyo, sino porque es el administrador, y el que transfiere al beneficiario, es un triangulito, ¿ok? Es el que da, es el que recibe como administrador, y es el que recibe el beneficio porque fue la voluntad del que otorgó. Y en medio vamos a imaginar en sí el cuerpo de este trust o de esa hacienda. Entonces, si tú entiendes muy bien este concepto básico de lo que se podría llamar la ley natural, porque es una ley, incluso podría yo atreverme a decir que es una ley universal, vamos a ir a Gálatas 4. Y acá yo agradezco mucho a Viviana. He conversado mucho con ella, Viviana Quiroz, que me ayudó a desarrollar este tema. Y me dijo, recuerda siempre Gálatas 4 y otros versos más. Pero este es fundamental. Y si nosotros leemos Gálatas 4, déjenme lo pongo allí en la pantalla. Lo voy a leer. Dice, es la carta que Shaul Catán le está dando al pueblo de Gálatas en ese entonces, que le estaba ayudando a salir de la Matrix, ¿no? Básicamente era su versión de ese entonces, y les decía, también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente al esclavo, aunque sea señor de todo, porque es un heredero, ¿verdad? Es heredero, pero es igual que el esclavo porque todavía es un niño. Sino que el heredero, que es un niño, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Vamos a detenernos así un poquito, pero ahí está un trust, ¿me entiendes? Está el niño, que es el heredero, está el padre que dio el bien, ahorita vamos a hablar del bien, y está el tutor, ¿verdad? Eso lo explico un poquito más ampliamente en ese primer video que yo les he compartido al principio. Y dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, aquí dice Dios envió a su Hijo, vamos a entenderlo como el amor infinito Abba, Emma, Padre, Madre, como la vida, envió a su Hijo. Vamos a entenderlo como Yeshua, o vamos a entenderlo como la conciencia del amor que está en cada uno de ti, como tú lo puedas entender en tu nivel. Envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Para mí el Shaul Catán era un filósofo y hablaba tan profundo que yo cuando leo los textos o los escucho a veces cuando he ido a la iglesia, yo los escucho como filosofía pura, porque no está hablando de todo lo que el pastor ahí interpreta en el público, está hablando de cuestiones muy profundas que si tú las pones en otra dimensión, dices, wow, esto era profundo. Entonces acá está hablando de un trust, está hablando de algo muy básico que tú vas a entender, porque ¿quién es el que otorga en tu vida? ¿Quién es el que recibe en tu vida? ¿Y quién es el beneficiario en tu vida? Esto vamos a entenderlo en una dimensión como que eres tú mismo en tres diferentes momentos. Y esto es bien fundamental, esto es bien importante. Espero que tenga yo la sabiduría dentro de todas mis notas para poder expresarlo. Voy a compartir ahorita acá en la pantalla lo que acabo yo de expresarles. ¿Dónde está? Para no perder el hilo. Aquí está. Acá hizo la pregunta el hermano León, y dijo, ¿cómo puedo? Lo puse aquí en mis notas, ¿cómo puedo hacerlo? Y la hermana también de Chicago, ¿cómo puedo hacer esto? Siempre la pregunta es el cómo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Para que suceda todo lo que tú quieres que suceda, no importa si lo estás hablando materialmente o espiritualmente,
Esto es lo que yo he concluido. Esto es mi experiencia. Te puede funcionar diferente a ti, pero esto es lo que yo he vivido, yo que estoy en este mundo legal y yo que he padecido algunas cosas espirituales y estoy en su mismo camino que ustedes, y me duele también el dolor que tiene el maestro de ver tanta corrupción que hay aquí. Digo, yo no puedo hacer nada. En realidad no está en mis manos. No puedo hacer nada en un sentido material físico, ¿verdad? Pero puedo hacerlo de otra manera. Ahí sí puedo hacerlo. Entonces, vamos a comunicar esta idea que es básica. Fíjate bien, estamos hablando acá de la apertura de tu corazón para dejar que tu Cristo interior, que tu conciencia, que tu ser superior, que tu iluminación cuando lo alcances, que tu despertar cuando lo alcances, a como sea que tú lo alcances, se manifieste en ti de tal manera que pueda renovar tu mente y llegue a implementar en tu vida las acciones que tú necesitas para que tú resuelvas y acomodes todos los problemas que tú quieras acomodar o que tú tengas. De esta manera, el que otorga, el trustor o el que da la hacienda, vamos a llamarlo, es nuestro Abba Ima, o es nuestro universo, porque también está escrito que Él nos ha bendecido con toda bendición celestial, ¿verdad? Creo que está en Efesios 1:3, ¿verdad? Nos ha dado todo, allí está. Ahora, el trustee, o el albacea, o el administrador, recibe lo que es para ti, pero no te lo puede dar todavía porque no estás listo. Entonces, ¿quién viene a ser el albacea? ¿Quién viene a ser el beneficiario? El albacea o el administrador viene siendo tu mente superior, viene siendo tú mismo, viene siendo lo que le llaman en la clase la conciencia, viene siendo tu yo superior, pero no se llama superior, no sé cómo llamarle, eres tu mente iluminada, eres tú cuando abras tu amor y cuando abras tu corazón y te rindas y reconozcas que no depende de ti, sino tienes que conectarte con algo superior, tienes que levantarte a las 4 de la mañana a meditar, o tienes que arreglar tu vida, los problemas que tengas sencillos en tu familia, lo que tú tengas que hacer para que tú mismo mitigues tu ego, para que esa mente superior llegue al beneficiario. El beneficiario viene siendo tu mente egoica, viene siendo tu mente, viene siendo tú en tu mente. Son tres cosas diferentes de ti mismo, que aparentemente uno lo resuelve. Por ahí puse un video de una chica que dice que llegaron los andromedanos y le dijeron que tenías que hacer unos decretos. Y entonces la chica puso ahí su video: urgente, decretos para activar nuestra soberanía y liberarnos y recuperar nuestro lugar del universo. Entonces la chica empieza a decir los decretos. No funciona así, está saliendo de tu mente egoica. La mente egoica, el ego, lo que pudieras representar en la carta del tarot como el diablo, el ego es esa personalidad que tú te has construido, que es la que cree que sabe todo, es la que quiere salvar el mundo, es la que se siente bueno o se siente malo, es la que se siente la víctima, es la que se llena de conocimiento, pero es sola tu mente egoica, eres tu mente chiquita, tu mente desconectada de tu conciencia que tú vas a recibir, que eres tú también, pero en un nivel superior, en un nivel profundo que tú vas a descubrir a lo largo de tu vida, en tus experiencias de dolor o en tus pruebas. Tiene que conectarse, tiene que haber una alineación, es decir, este de acá, este avatar, tiene que estar al servicio
de mi verdadero Cristo, por así decirlo. Mi esposa es adventista del séptimo día. Ellos creen que Cristo va a venir de afuera y que va a venir a salvar. Y no solo ella, sino muchos. Yo creo que va a venir desde adentro y se va a manifestar su llegada. Es una forma simbólica desde adentro de ti, cuando haya esa alineación paulatina en todos los aspectos de tu vida. Entonces, el que ha otorgado le da al administrador y ese te lo va a dar cuando tu mente egoica abra su corazón y lo reciba, porque ya se te ha dado todo, pero tú no puedes o no te conectas porque estás ocupado demasiada en las redes, en la tele, en los problemas, porque te enfocas en lo negativo, por lo que comes, yo no sé, son tantas cosas que impiden una alineación verdadera de tu ego con tu ser superior, que ahí está el problema. Yo creo que eso responde mucho el cómo, porque estoy hablando de un trust. Cuando el maestro me dijo, quiero que tú hables de un trust, pero algo para liberar la mente, y yo fui a la montaña, ahí donde hice mi video y empiezo a meditar sobre el tema, espiritualmente no funciona igual que materialmente. Pero si tú entiendes el principio básico, que es que alguien da algo en prenda a alguien para que te lo dé cuando tú estés listo, entonces tú, cuando tú te alinees en tu vida diaria paulatinamente, irás entendiendo tu ser, tú mismo te irá llevando, haz esto, no hagas esto, habla con esta persona, no hablas con esta persona, haz este decreto, no hagas esto, haz aquello, porque hay una conexión. Entonces se te va a quitar la costumbre que yo tenía, que a cada rato le preguntaba al maestro, pero maestro, ¿cómo le hago? Pero ¿cómo le hago en esto? Pero ¿cómo le hago en aquello? Porque tú vas a tener las respuestas. Tú vas a saber qué decretar, qué no decretar, porque no te va a servir. Tú vas a saber qué escribir porque te va a funcionar. Tú vas a saber con qué abogado ir, con quién no, porque te va a ayudar o no te va a ayudar. Tú vas a saber qué hacer porque te está guiando esto, te está guiando el corazón. Así le llamamos, ¿no? En realidad es una alineación contigo. Entonces, me brinqué mucho de lo que había preparado, me brinqué mucho de lo que había dicho, pero sencillamente ese es el punto. Voy a leer brevemente para complementar. Estamos hablando de la apertura de tu corazón para dejar que el Cristo interior se manifieste en ti por la renovación de tu mente, que llegará a implementar en tu vida nuevas acciones. El que otorga es el universo, y vamos a llamarle el amor, el todo, la vida. Está escrito que ya nos ha bendecido con toda bendición celestial en Efesios 1:3. El que recibe es tu mente superior, tu yo verdadero, tu Cristo interno, tu conciencia. Eres tú. El que vendrá no va a venir de afuera, va a venir de adentro. Es el administrador que te lo quiere dar, y el beneficiario es tu yo egoico, tu mente, la personalidad que recibirá ese poder, lucidez, sabiduría, conocimiento, amor. Y con tu vivir, a donde quiera que tú vayas, podrás abrirte puertas, cerrar puertas, ser libre, usar las leyes materiales para tu beneficio, y también usar la sabiduría de aquello para que lo que vaya contigo venga contigo, y lo que no vaya contigo se vaya de ti. Esa es mi experiencia durante los años del Sea Monster, del bicho ese, donde todo el mundo estaba espantado. Fue donde yo más viajé. Casi nunca me puse esa cosa. Mi esposa casi pierde su trabajo, no lo perdió, metimos papeles, mucha gente perdió su trabajo, a mucha gente la obligaron a muchas cosas. ¿Cómo le hicimos? ¿Cómo pasamos eso? ¿Cómo muchas personas no lo pasaron?
creo que tiene que ver con esto. Tiene que ver con que hay cosas, lo primero que vamos a reconocer, o sea, lo primero que vamos a entender es que, y esta es mi opinión personal, ¿verdad? No importa lo que tú hables, lo que tú digas, somos unos esclavos, ¿verdad? Ahora, yo no lo digo, ¿verdad? Aquí lo dice la carta de Shaul Catán en Gálatas, ¿verdad? Eres niño, pero eres tratado como esclavo. La cuestión acá es la siguiente también. Nosotros, al menos yo eso sé de mí mismo, yo quise venir a esta Matrix, yo quise venir a este cuasi infierno, porque es como que Dios está despertando desde adentro y Dios es como que nosotros estamos reconstruyendo esto desde adentro, como que Dios está tomando conciencia. Entonces, para mí el haber venido acá fue una elección. Entonces, no puedo decir que estoy muy contento, pero asumo mi responsabilidad de que yo quise venir a esto para hacer cosas, para hacer cambios, para ayudar. Entonces, al asumir esa posición de que yo mismo quise venirme como un esclavo, entonces ya yo voy entendiendo cómo dejar de ser esclavo. Pero no tiene que ver con papeles. Mi mundo es un mundo de papeles. Esta oficina, este mundo de papeles, hablan de la ley natural, hablan de los libros importantes para liberarse, el código de comercio, ¿verdad? Que ahí donde está la ley marítima, todo esto, me cansé de ver y llegar a la conclusión que poco me sirve, porque más vale que use yo el sistema para poder hacer movimientos, por ejemplo, la plataforma IBRA, que es una corporación non-profit que sirve para hacer muchas cosas. Más vale meterte y entender cosas del sistema y las uses y las pongas en ese plano de tu vida, que tratar de liberarte del sistema estando peleado con el sistema. Entonces, no sé si tenga yo algo más que agregar, porque acabo de decir lo más importante, el corazón de esto. Cosas concretas que tienes que hacer. Yo te diría, hay mucha información en el internet. Ahí puse poquitas. Pero no vayas con nadie, no le pagues a nadie hasta que tú mismo tengas entendimiento de estas dimensiones materiales y espirituales y tú realmente con tus propias palabras puedas escribir o decretar qué necesitas arreglar en tu vida, qué necesitas poner en orden, qué necesitas poner para que tu familia esté bien, para que tú estés bien, etcétera. Después puedes ir y meterte más si tú quieres hacer esto, porque la verdadera libertad, la verdadera soberanía está acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Fausto, un gusto, un placer escucharte. Mira, yo lo único que he comprobado a través de los decretos, mijo, es que sí tienen cumplimiento. Lo hemos experimentado con el maestro porque hemos decretado situaciones y estas se han cumplido, mijo. Entonces, yo pienso que cuando tú tienes un poquito de comprensión cómo se mueve el mundo astral, que es lo que está tratando de enseñar, digamos, el maestro Pedro, que nos está guiando en todo este aprendizaje, pero cuando tú ejerces, digamos, tu autoridad con el discernimiento de cómo puedes levantar un decreto, yo sé que eso también se ejecuta, porque hemos declarado que somos soberanos, de que tenemos esa autoridad y esa inmunidad. Entonces para mí es muy importante lo que dijo el maestro Pedro, el tema de la bandera, porque el mundo espiritual también se mueve de la misma forma. Así como es arriba, también es abajo. Entonces, ¿sí? Cuando tú tienes autoridad, tú tienes legalidad, cuando tienes legalidad, tú puedes interactuar entre los dos mundos, por poner una frase, entre las dimensiones, ¿verdad?
porque tú cuando tomas conciencia y discernes también cómo funciona esta holografía que se mueve, digamos, en forma ficticia, para eso vinimos, digamos, si nos dieron la autoridad de juzgar esta área, de sentir que nosotros vinimos voluntariamente, como lo dices tú, no vinimos solamente a sentarnos y a ver cómo el sistema, digamos, corrompe, pues ya está todo corrupto, ¿verdad? Pero entonces nosotros, con el derecho y la autoridad que nosotros también tenemos y la legalidad, porque aquí se basa todo en leyes, como decías tú. Pero yo también tengo una autoridad, tú también la tienes, el maestro, y todos están en la plataforma también. Entonces, cuando tomas conciencia de que tú estás lidiando también con tu otro yoes, porque son muchos que nos multiplicamos en todas las dimensiones, cuando tú alteras esta matriz de aquí, también estás alterando las otras dimensiones donde tú te replicas en todas las dimensiones. Correcto, sí. ¿Me voy a entender? Ahora, entonces... Perdón que te haya interrumpido. Lo que tú dices complementa a lo que yo estoy tratando de comunicar, porque todo tiene que ver con la conciencia. La conciencia que tú has alcanzado para que tú llegues a expresarte así y para que tú hayas llegado a tener ese entendimiento, te da el poder de poder hacer los decretos que tú hagas afuera. Pero yo me imagino que antes de haber llegado a esa conciencia, tú pasaste por momentos de transformación interna y tú tuviste que arreglar todo tu mundo interior para poder tomar ese poder, ¿cierto? En eso estamos. Cuando llegue yo, no voy a decir a ese nivel que tú has llegado, yo no sé tu proceso, mi proceso, pero cuando lleguemos a desarrollar un poco más esa conciencia y hagamos esa transformación, podemos hacer esto. Porque si nada más, y ese es mi punto, yo quiero hacerlo así sin haber trabajado mi interior, yo no sé lo que estoy hablando, yo no sé lo que estoy declarando, yo no sé, porque no lo habré entendido, el poder que yo realmente tengo para cambiar cosas. Porque sencillamente es más poderosa la influencia de afuera, me creo lo que dicen las noticias, me creo lo que veo afuera, y yo no voy a hacer nada. Entonces, por eso creo que este tipo de espacios es para complementar conocimiento, porque exactamente es como tú me dices, pero ahora mira, este es el UCC, ¿verdad? El código comercial, Uniform Commercial Code, el código universal, que es lo que le llaman la ley marítima, que esto es lo que esclaviza, es como la Biblia que esclaviza a los seres humanos. Lo otro es la ley natural, esto es la ley positiva. Ok. Estas son las leyes, ¿verdad? Estas son, por así decirlo, cómo ellos toman legalidad para hacer lo que hacen contigo. Ahora, digámoslo así, ¿bajo qué leyes o bajo qué legalidad tú te vas a amparar para poder hacer esos grandes cambios de los que tú me hablas? Pregunto. La ley natural, la ley, digamos, de mi naturaleza. Bueno, la palabra divinidad no es muy asertiva, pero de la parte espiritual, digamos, de la parte consciente, tratando de modificar el subconsciente, que también hace un acople para poder unificar estas dos áreas y poder tener una mente más despejada, una mente más despierta, más consciente, mijo. Voy a poner un ejemplo por allí. Una vez hice un decreto y lo grabé y lo puse ahí. Y yo dije, por tanto, el Salmo 91 dice que no me tocará nada, no tendrás temor al terror nocturno, ni saeta tocará, ni nada te pasará, ¿verdad? Amor, de que si voy a contagiarme o voy a contagiar a los demás, porque confío que todos aquellos que mantienen su sistema inmunológico fuerte y mantienen su campo energético, emocional fuerte, ni va a entrar nada, ni vas a guardar nada para contagiar a nadie. Lo que sí, por tanto has puesto al Altísimo por mi habitación, ¿verdad?
Cuando empezó todo esto de la pandemia, yo tenía eso en mi mente. Nada me va a tocar. Entonces yo declaraba y acá las iglesias cerraron, todos estaban por Zoom, todos con su cosa. Y yo les decía, hey, what's up? ¿No que crees en el Salmo 91? Tienes que tener una legalidad y una conciencia que te permita proyectar ese poder. Porque si tú entiendes las cosas de una manera muy light, muy bajitas, no se puede. Ahora, algo para mí que me ha funcionado de manera, valga la redundancia, poderosa. Yo no soy practicante de ninguna religión, no soy cristiano, ya pasé por esa etapa, todo eso. Pero siempre tengo el nombre de Yeshua aquí como un respaldo, ¿no? Porque dice también por ahí que es el nombre, sobre todo nombre en el cual toda rodilla se dobla, ¿no? Entonces cuando yo entiendo que hay una conexión de lo que él haya hecho o como lo hayan puesto mitológicamente como parábola de lo que él hizo, como hay una conexión de su vivir que está impregnado en el universo, conmigo, cuando yo sé que su venida no es que vaya a venir, sino depende de mí, entonces yo me abro para que venga y yo realmente tenga poder y no es que sea yo un ambicioso de tener poder sobre los demás, estoy hablando de otro poder, estoy hablando de eso que acá hablan soberanía, ¿verdad? Soberanía sobre qué, si estos desdichados, si no traigo mi licencia, me quitan el carro, me hacen esto, no me voy a poner a pelear ahí con un policía y voy a hacer ahí mi carta, mira, yo soy un soberano y no, esa cuestión es una cuestión del ego, ¿verdad? El ego acá, chiquito, se creyó que es un soberano y que yo voy a venir con mi carta porque ya la metí al IRS, porque ya la metí, el IRS como la hacienda, la que recauda los impuestos de aquí. Ya metí mi carta acá, ya le mandé mi carta al secretario del Estado, y ya le hice saber a todos que soy un soberano y viene el policía y yo mismo me estoy trayendo problemas por un mal entendimiento causado por mi ego. No es para eso. No es para eso. Es más bien lo que tú me dices, que entendiendo el poder que tú tienes con los decretos que tú hagas, después de haber pasado una transformación contigo, sí, puedes hacer mucho afuera. Y mientras más te transformes y más tu conexión sea con el todo, con el Cristo que viene de adentro de ti, más puedo decir, puedes hacer. Entonces, por eso yo he elegido no enfocarme en las cosas negativas, legales, sí. Yo antes le comentaba al maestro que antes tenía interés incluso de estudiar aquí leyes de una manera más formal. Ya no quiero ahora, porque no es mi enfoque más bien fue otro, ¿verdad? Y esto yo lo puedo entender por esto. Yo soy del entendimiento que en realidad no hablabas de una manera muy certera que tú existes en una multidimensionalidad. Yo he entendido que yo no es que en mi otra vida fui abogado, ¿verdad? Por eso tengo tanto gusto por todo esto y se me hizo muy fácil aprenderlo. O sea, aunque yo sé que estuve en Londres y estuve relacionado con esto, no es que fui abogado, no. Es que estoy siendo abogado ahí. O sea, no me he muerto porque no existe el tiempo. Es una simultaneidad. Está existiendo eso. Está existiendo eso. Y también está existiendo esto. Y también está existiendo otra existencia. Y están existiendo simultáneamente. Entonces, ciertamente, por tanto, yo hago conciencia ahorita de muchas cosas. Estoy cambiando incluso lo que estoy viviendo en ese tiempo y a su vez la conciencia que estoy teniendo en ese tiempo está cambiando ahorita mi enfoque y día a día me recreo, me vuelvo a reconfigurar, me vuelvo ¿cómo llamarle? Me vuelvo a renovar, a rehacer.
Y entonces, Así es. ciertamente, estoy cambiando la historia. Pero esto que te hablo yo así, he pasado mucho dolor, he pasado muchas cosas, he pasado voluntariamente procesos de transformación que si tú no quieres pasarlos, es difícil que tú puedas ser un soberano, porque no vas a ser soberano de nada. Te va a parar la policía por un papelito, y por más que tú pelees con cosas que vas a encontrar ahí en el internet, no te va, o sea, se van a reír de ti. No es así. Ese es mi mensaje. Espero que esta información combinada de cosas materiales y espirituales haya sido de utilidad. Yo de verdad agradezco mucho a Viviana, que me orientó en esto, y al maestro que me invitó a participar en estos temas, y a ustedes por escucharme. Finalmente, pues tengo que dar mi despedida. Déjenme acá. Para cualquier pregunta, tú me puedes escribir o mandar un mensaje por WhatsApp. Mi número telefónico lo voy a escribir ahí. Si tus preguntas son claras, concisas y describen tu intención con claridad, tu intención benévola, te contesto. Si no, me va a costar un poquito más trabajo. No hago documentos ya para esto. Me pueden preguntar y escríbeme algo y escribe esto. Ya no hago de estas cosas. Te puedo compartir algunos links y todo, pero pues no me dedico a esto ya como tal. Estoy muy enfocado realmente en esa conexión. O sea, si yo te puedo dar un consejo final, cuida mucho lo que comes. Trata de no cenar. Vete a dormir temprano y levántate a las 4 de la mañana, ¿verdad? Y ponte ahí en una orilla, en tu sillón, en tu jardín, y pon tu mente, le llaman meditar, pero deja que vengan las ideas, y después tu mente se va a calmar. Es como un vaso de agua y se va a calmar, y entonces háblale a tu ser. Dile: hola, tanto tiempo que no platicamos. Enséñame. Lo que tú tengas ahí que quieras, tus problemas no son los mismos que los míos. Enséñame. Y entonces vas a ir aprendiendo de ti, vas a entender, te va a guiar qué hacer, qué no hacer, con qué personas estar, con quién no estar, a dónde ir, a dónde no ir, qué escribir, qué no escribir, cómo ayudar a alguien, cómo no, porque estás recibiendo de tu ser interior, de tu Cristo interior, de ti mismo, lo que el universo siempre te ha dado, ¿verdad? Entonces anoto allí mi teléfono, y bueno, pues por mi parte es todo. Si tienen una pregunta, aquí estoy. Gracias. Viviana, ¿estás ahí? Sí, maestro, buenas noches, mi querido maestro. Hay algo que está pasando en nosotros que no sabemos qué es, pero La transformación. nos está transformando. Hemos hecho varios decretos donde los pilares de esta sociedad ya se están empezando a derribar. Entonces, eso es lo maravilloso de tener esta conciencia mesiánica, maestro, de tener la certeza de quién soy también. Por eso es necesario pasar y aceptar también el hecho de tener que morir a uno a los propios deseos para que se cumplan los deseos de la conciencia en uno. Por eso la persona o la gente muchas veces no quiere soltar nada. Quieren seguir con toda su mochila de cargas emocionales, de traumas, de ligaduras, y no quieren desapegarse. Ha sido todo un trabajo interno desapegarme de mi nieto, el único nieto que tengo, desapegarme de mis hijos, porque no son ni siquiera míos, son de la conciencia. Entonces, estos trabajos son lo que yo le puse una vez a usted. Lo admiro por todas las cosas que usted ha tenido que pasar. Se lo dije yo en un comentario personal a usted, porque muchas veces yo quise morir, ¿verdad? Entonces, pero aquí la conciencia no me lo permitió, y aquí estamos haciendo la labor que tenemos que hacer, maestro. Porque los procesos son dolorosos. Yo no sé cómo usted, le dije a usted, no sé cómo usted todavía está de pie,
con tanta traición y tanta desilusión, maestro? Es duro, mija, es muy duro. Sí, Y ese fue el problema del corazón que yo tuve. sí, la Porque usted tristeza, sabe maestro. que la tristeza es... Sí. pero Seguimos adelante. seguimos adelante y yo me da gusto ir a Fausto, porque Fausto me A mí decía, también. maestro, ¿qué hago? ¿Y qué te decía yo? ¿Qué Busca tenía? dentro de ti, Sí. busca dentro de ti. Fausto Yo nos ha quiero, sorprendido hoy. ¿Eh? yo Fausto nos ha quiero, sorprendido hoy y confirmo lo de Viviana. Viviana, no eres ni la sombra de la persona que yo conocí cuando arrancó la plataforma. Eres una cosa, tienes un esplendor tremendo. Si sigues así, te vas a transformar en algo grandioso. Confía en eso. Vaya, hay muchos puntos de vista de entender el tema de Fausto y a mí en especial me hizo recordar muchas cosas que la verdad en lo que Fausto tiene mucha razón. Y les voy a compartir antes de que se me vaya la idea, muchas veces hay personas que nos meten en problemas, otras veces nosotros mismos voluntariamente nos metemos en problemas. Y lo que ha dicho él, las cosas no es que no se nos quieran dar, es que estamos conectados realmente para recibir eso que queremos, que estamos decretando, qué uso le vamos a dar. Y siempre, cuando hablaba de la pandemia, algo que siempre nosotros hablábamos, que era una etapa muy difícil porque se estaban cerrando muchas cosas, parecía que la gente se estaba muriendo y todas esas cosas feas estaban pasando. Y Fausto estaba en su mejor momento, como él contaba, estaba viajando, estaba haciendo otras cosas. Muchos se quedaron sin trabajo. A mí nunca me faltó nada en esos días. Y recuerdo que estábamos diciendo mucho, hay que subir la vibración y nada nos va a pasar. Y cuando nosotros conectemos con esa parte de nosotros que está aquí, dentro de nosotros, las cosas van a suceder. Pero ¿qué pasa? ¿O qué está pasando? Nos estamos desconectando y ahí es donde vienen los problemas. Estamos creyendo en personas y ahí es donde llegan los problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a ver dónde están esas fallas en nuestra vida y ahí van a llegar las soluciones. Lo que acaba de decir Fausto ha sido algo maravilloso. Vean el video nuevamente. Muchos van a tener puntos de vista y otros los van a entender desde el ego. Pero no lo entiendan desde el ego, entiéndalo desde adentro y van a ver cuántas cosas importantes ha dicho Fausto que debemos tomar en cuenta, que no debemos olvidar. Y si las hemos olvidado porque tenemos lagunas mentales, volvámoslas a retomar y van a ver que las cosas van a... Yo mismo me he quedado casi que como regañado porque la verdad, es verdad, las cosas de la vida, los problemas, las redes, las noticias, por cualquier cosa nos echamos a llorar, cosas mínimas. Nos estamos entreteniendo en cosas que no tenemos problemas económicos, estamos viendo el problema y no estamos viendo dónde surgió el problema. Si tenemos problemas con la pareja, ¿por qué empezó? Si alguien está hablando de nosotros, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué estamos haciendo para que esa persona esté hablando de nosotros? ¿Quién es esa persona? Igual con nuestros socios, nuestros amigos y en general. Si nosotros observamos qué es lo que está pasando, vamos a encontrar nosotros, porque estoy seguro que tenemos las soluciones. Y cuando sacamos ese brillo que viene de adentro, las cosas se abren, llegan las respuestas, llegan todo. Si no te están llegando en este momento, es porque hay fallas en la antena. Está fallando la antena. Estoy seguro que está fallando la antena. Hay que empezar a pulir esa antena y empezarla a poner a trabajar y estoy seguro que todo se va a solucionar. Yo de mi parte, pues, quería decirles eso. Gracias, Fausto. gracias Maestro. por este espacio. Sí. Gracias, Fausto. Hay algo que dijo Fausto que tenemos que entenderlo bien. Y es lo que yo le he dicho mucho, que nosotros somos inmunes y soberanos, porque somos embajadores. Pero en la ley astral no somos soberanos, no reconocen eso. No te puedes salir de tu embajada porque no eres soberano.
No sé si me entiende. El embajador es soberano en su lugar, en su embajada. Y cuando sale tiene que poner la bandera. Pero si sale afuera al país, no le reconoce su inmunidad, porque la inmunidad está en el terreno nuestro. Entonces, la gente cree que somos inmunes allá en la Matrix. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos, como dice Viviana, hacer los decretos en la legalidad de la ley del Kadam, que la ley del Kadam sí es soberana sobre toda todas las, ¿cómo se llama? Demás dimensiones. De todas las dimensiones. Así es. Por eso tenemos que reclamar desde la ley del Kadam. Así es. Bueno. Luis. Mónica quería hacer una pregunta, maestro. Adelante, Mónica. Sí, es pequeñita. Me gustó mucho toda la clase, muchas gracias. Hablabas de la intención, Fausto, y me llamó la atención una palabra que todo empieza con la intención y es la observación. ¿Cómo aplicas tú las observaciones? Porque hablo personalmente, hay momentos de oscuridad, hay momentos de luz. Los momentos de luz yo les llamo lucidez o les llamo conciencia. ¿Cómo se aplica eso? Cuando yo hablo para llegar al autoconocimiento. Cuando yo hablo de observación, precisamente hablo de hacer una distinción en lo que es mi ego, observar mis yoes, lo que es observar mi mente egoica, lo que es observar la conciencia que ve esa mente egoica y disolverme en algo que ni siquiera viene siendo la mente que observa la mente egoica. O sea, tienes que encontrar la manera de tener un absoluto silencio y paz mental para poder hacer esas distinciones y observaciones. Porque tienes que observar las diferentes partes de ti que observan otras partes de ti y ver que nada de eso eres tú. Y al final, de donde te va a bajar ese amor o esa luz o esa que habla Viviana con sus palabras, es de ahí. Y cuando ya es constante, que ya has hecho ese hábito, ya sucede natural, pero ya sabes de dónde viene. Dijéramos que eso es mi respuesta. Hay que detenerse muy atentamente a observar cuando es tu ego o es tu ser o es alguien más, un ángel, eres tú mismo desde otra dimensión. Son muchas cosas. Es como la comida, como cuando tú vas a un restaurante y tú pruebas una sopa de tomate y tú dices, a esta le pusieron ajo y le pusieron basil, ¿cómo se llama? Albahaca. O tú vas a otro, comes salmón y dices, esto tiene un poco de romero. Entonces tú ya sabes qué le ponen a la comida porque has tenido mucho cuidado en ti cuando cocinaste y cuando la probaste. Entonces cuando vienen muchas ideas a esta antena, vas a desarrollar una habilidad donde ya sabes de dónde viene, porque no es lo mismo. Esa es la respuesta. Sí. Y eso, claro. Sí. ¿Me puedes permitir acotar algo? Adelante, Viviana. El tema cuando bajan estos pensamientos que no son, digamos, de nosotros, esos pensamientos solamente, como te dije la otra vez, John, el ojo del observador altera toda la materia. Entonces, cuando tú observas de dónde viene la información y lo que no es de uno, no hay que resistirlo, sino que solamente que ese pensamiento, porque la palabra tiene mucha connotación, pensar mentira, ¿verdad? Es pensamiento, o sea, es algo que no viene de la conciencia plena o no viene a conectarse conmigo. Entonces, ese observarlo y dejarlo marchar,
hay que dejarlo ir, hay que no fluyan y que no hagan nido en nuestro cerebro, y nosotros cuando observamos lo que viene a invadir, lo que no es de la conciencia, si se va, no se crea una realidad ficticia, algo que venga pronto hacia ti, sino que tú observas y cuando se va, eso queda inactivo. Pero cuando viene algo de la conciencia, digamos, tú lo absorbes y lo transmites, porque eso viene con buena información o una información un poco más clara. Entonces, para evitar crear más egregores y más tulpas, hay que tratar de no alimentar esos pensamientos que no vienen de la conciencia, porque esos son los hologramas que están esperando expectantes para poder invadir a la misma persona que alberga esos pensamientos negativos y que bombardean constante a la misma persona. Por eso se llaman los vigilantes. O sea, la misma conciencia, el pensamiento negativo los crea, los manifiesta, y ellos mismos están esperando a que tú sigas manifestando pensamientos que no son de la conciencia plena. Por eso es importante observar esos pensamientos, y si no son de bendición, dejarlos ir. No almacenarlos ni siquiera por un minuto en la mente. Entonces, para disolver estos vigilantes, también tenemos que nosotros cooperar mucho en ese sentido. No sé si me di a entender. Sí es. Ok, Viviana. Ok, maestro. Bendiciones. Ok, Fausto, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Viviana. Maestro, gracias por su tiempo y por venir acá y compartir con todos nosotros también.